Por supuesto, esto no lo pude hacer sola y desde el principio tuve muy claro que necesitaba un equipo que fuera mejor que yo y que me complementara en los aspectos que quizás por formación o por experiencia me faltaban. Esto sobre todo para aquellas personas que salgan de la ciencia y estén buscando dar a su carrera profesional un giro empresarial, es importante porque esa formación en emprendimiento es muy necesaria y yo arranqué con Escuelab sin saber lo que era una cuenta de resultados o cómo presentar el modelo 36 y la verdad es que se hace grande cuando lo haces por primera vez, por eso es bueno rodearte de gente que te complemente. En mi caso, mi socio viene del ámbito de las ciencias empresariales y ha sido un apoyo fundamental para que yo pueda seguir aprendiendo todos los días cómo se gestiona una empresa y cómo se crea un plan estratégico que seguir. Ahí está mi equipo, ahí está mi socio y abajo veis a sus 2 hijos, que son los primeros testers de todas las actividades que sacamos en Escuelab desde que arrancamos hasta hoy. El equipo es importantísimo. También hay que saber diferenciarse y nosotros enseguida nos dimos cuenta de que la ciencia es súper importante, la educación científica es vital, pero es que además la ciencia es una herramienta maravillosa para desarrollar otra serie de competencias que son muy importantes en la vida diaria de cualquier adulto, como son el pensamiento crítico, el gestionar la frustración, el integrar los errores como parte del aprendizaje, no esconderlos debajo de la alfombra, sino aprender de ellos y buscar enfoques alternativos, el saber colaborar, el saber llevar la contraria a los miembros de tu equipo de tal manera que si tú tienes una idea en la que crees, consigas a través del razonamiento y a través de pruebas sacar adelante esa idea. Un montón de habilidades para las que la ciencia sirve. Por supuesto, para nosotros sigue siendo muy importante la pata social. Es vital que ningún niño o niña se quede fuera de nuestros programas por motivos socioeconómicos. Esto, en términos de negocios, los que usaría mi socio, se llama un modelo de negocio subsidiario. A mí me gusta llamarlo un modelo Robin Hood porque se entiende mucho mejor y es lo que hacemos en Escuelab. Nosotros necesitamos ser rentables como cualquier otra empresa, pero no queremos renunciar ni a un ápice de este impacto social. Entonces, lo que hacemos es destinar un porcentaje de nuestros ingresos no beneficios, y aquí el matiz también es importante, a becar a niños y niñas en riesgo de exclusión para que puedan participar en nuestros programas de manera gratuita. No lo destinamos todo, así podemos seguir reinvirtiendo en el proyecto y seguir creciendo. Tenemos este espíritu de llegar cada vez a más niños y niñas, pero sí que para nosotros es una condición indispensable el seguir teniendo este impacto mientras vamos llegando a esos objetivos de escalado. También toca pivotar, este término de baloncesto que los emprendedores tanto oímos día tras día, y al final es que la idea que nosotros tenemos no siempre funciona cuando llegamos al mercado, o a veces hay una parte que funciona y otra que no, y estamos tan encariñados con esa idea porque hemos trabajado tanto y desde el principio que nos cuesta dejarla ir, pero es lo que el proyecto nos pide que hagamos y los números nos piden que hagamos. Y esto es lo que, por ejemplo, hicimos cuando nos dimos cuenta de que no solo las actividades dentro del currículo eran importantes, no solo el trabajo que podíamos hacer en horario extraescolar era importante, tanto con los niños como con los profesores, sino que también teníamos un potencial cliente con mucha fuerza y mucho poder de convocatoria, que eran las empresas, al que no estábamos haciendo caso. Pero las empresas muchas veces tienen planes de responsabilidad social corporativa y quieren cuidar a sus empleados en ámbitos de conciliación, y están buscando opciones alternativas que ofrezcan un valor añadido para, por ejemplo, tener resuelto el problema de la conciliación cuando es un día no lectivo, pero que sí es laborable, lo que nosotros llamamos un día sin cole. Y ahí nos dimos cuenta de que todo lo que nos cuesta en términos de inversión financiera y en términos de tiempo conseguir que un niño, una niña, una familia se apunte a uno de nuestros días sin cole, lo podemos multiplicar por 50, por 60, por 80 si establecemos acuerdos con empresas que lo ofertan a todos sus empleados. Todos sus empleados, un gran porcentaje de los cuales tienen niños. Pues esto es una idea que no se nos había ocurrido y que, testando nuestros productos en el mercado, vimos que efectivamente funcionaba y solucionaba el problema también de las empresas que buscan opciones de conciliación un poquito diferentes. La cosa iba bien, la cosa va bien, hemos sobrevivido a la pandemia como tantos otros proyectos que están aquí y hemos llegado ya con nuestras actividades a más de 20.000 niños y niñas, entre un 5 y un 10% de los cuales desarrollarán vocaciones científico-tecnológicas en el futuro. Pero al final, dentro de nosotros tenemos el inconformismo, no nos conformamos con esto, queremos seguir llegando a niños y niñas, hay muchos más niños y niñas que no están disfrutando de una educación científica a la altura de lo que la sociedad necesita hoy en día. Y llevamos mucho tiempo dándole vueltas a cómo utilizar la
pensar en grande. Somos el gatito, pero ¿por qué no podemos llegar a ser el león, no? Creemos que la respuesta está en la tecnología, pero aunque la solución a la que hemos llegado parezca muy evidente, han sido años de darle vueltas, porque no queríamos convertirnos en un YouTube de vídeos de ciencia para niños. Los beneficios de nuestra metodología radican en el que los niños y niñas hagan los experimentos guiados por alguien que les sepa facilitar la experiencia de aprendizaje. No pueden hacerlo solos en casa o no pueden simplemente aprender mirando una pantalla. Y ahí nos dimos cuenta de que la clave estaba en los profesores. Y coincidiendo con la pandemia, lanzamos la plataforma Escuelab de formación y recursos para el profesorado para que, con el mismo esfuerzo que un docente de primaria requeriría para preparar una clase tradicional, pueda preparar una clase experimental con todos los materiales que necesita, la alineación curricular, las fichas para los alumnos, vídeos explicativos de las actividades, todo lo que tiene que preparar al alcance de la mano en una plataforma, lo cual elimina un montón de barreras y nos da una gran oportunidad, puesto que todos los materiales que nosotros tenemos a día de hoy están en español y es un idioma que afortunadamente compartimos con gran parte de Latinoamérica. Y esto nos abre la posibilidad de llegar a muchos niños y niñas también en Latinoamérica, que es una región que tampoco está tan desarrollada como nos gustaría en educación científica y en vocaciones científicas, pues también puedan beneficiarse de esta metodología que año tras año hemos ido comprobando que funciona en el fomento de vocaciones científico-técnicas. Siempre estamos soñando, siempre pensamos más en grande y aunque estamos nada más ahora lanzando la plataforma y empezando a rodarla y empezando a probar con distintos centros educativos, ya tenemos el siguiente paso en mente. Nos encantaría crear un colegio donde ya no solo se enseñe la ciencia de esta manera que sabemos que funciona, porque al fin y al cabo la ciencia no es una asignatura. La ciencia engloba un montón de ámbitos y se pisa con otros ámbitos. La biología se pisa con la química se pisa con la física se pisa con las matemáticas. Y el dividir el conocimiento en asignaturas, pues al final es una manera que tenemos de organizarlo, pero realmente todos los proyectos de adquisición de conocimiento en realidad trabajan muchas asignaturas. Queremos esta manera de aprender más práctica, más interactiva, extrapolarla a otras asignaturas, a todo el currículo escolar, creando un centro educativo que nos permita servir de base de pruebas, de centro de I+D+I, donde poder comprobar lo que funciona y lo que no, y de ahí, con la plataforma como trampolín, pues poder extrapolarlo y ponerlo a disposición de la comunidad educativa e incluso de entidades de servicio público para que más niños y niñas puedan aprender de una manera comprobada empíricamente que funciona y que da frutos. Esto responde a una pregunta que me hacen muchas veces. Cristina, ¿cómo es eso de dejar el laboratorio? ¿Cómo dejas de investigar y de repente te lanzas a montar una empresa social en educación? Si no tiene nada que ver. Pues no, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y aquí hay un mensaje que quiero lanzar a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología y están buscando cómo generar más impacto social o medioambiental positivo. Y al revés, todos aquellos emprendedores que tienen claro que el impacto está en el centro de lo que quieren hacer, pero que no saben muy bien cómo articularlo. La diversidad es clave en todos los sectores y el incorporar a gente con formación, por ejemplo, científica o técnica a nuestros equipos, aunque nos dediquemos a algo completamente distinto, aporta un montón. Porque yo cuando estaba haciendo la tesis aprendí un montón de habilidades que uso día a día ahora en el desarrollo de mi trabajo. Aprendí a trabajar con presupuestos ajustados, porque la investigación es muy cara y siempre falta dinero. Aprendí a reclutar y formar personal, porque aunque yo era estudiante de doctorado, había otros estudiantes de máster y otros estudiantes de grado que estaban más atrás que yo, que se incorporaban al laboratorio a los que me tocaba mentorizar. Aprendí a tener siempre en mente la visión general, no centrarme demasiado en los detalles y olvidarme de cuál es el plan. Aprendí a gestionar muchas ideas, porque cuando estás investigando tienes muchas ideas, todas pasan por delante de ti y tienes que saber elegir las que más prometedoras son. Eso no significa que realmente vayan a ser exitosas, pero sí hay un cierto olfato que uno desarrolla cuando trata de dar respuestas a preguntas de base científica que luego es aplicable al mundo del emprendimiento. Aprendí a resistir la frustración. Esto normalmente no se cuenta, pero los trabajos científicos que llegan a publicarse son un porcentaje muy pequeño de todo lo que se hace en un laboratorio. Yo siempre he defendido que deberíamos hacer una revista científica de proyectos fallidos, porque de los errores aprendemos todos. Y saber integrar este error como parte del proceso de aprendizaje que tratamos de inculcar en los niños a través de nuestra metodología en Escuelab,
también me funciona y funciona a mi equipo en el día a día de la gestión de un proyecto, porque no todo lo que probamos funciona. Cuando al final damos charlas como esta, contamos el lado bonito, lo que sí ha funcionado y parece que la historia ha fluido desde el principio, pero son 8 años ya de trayectoria del proyecto y ha habido un montón de cosas que no han salido y un montón de cosas que nos hacían mucha ilusión, en la que habíamos volcado nuestras esperanzas, que no han funcionado. Y sin embargo hemos seguido adelante porque estamos muy convencidos del valor de lo que hacemos, de la necesidad de resolver el problema social que hemos detectado y de que merece la pena probarlo, y si no funciona con esta técnica, pues probaremos un enfoque diferente. Hay que ser creativo también en el día a día y cuando estamos negociando con cualquier actor del ecosistema tenemos que buscar la manera más óptima para que los intereses que confluyen y que a veces parecen contradictorios pues acaben alineándose, porque si no las cosas no funcionan. Al final, como os contaba al principio, esto va de personas, y que salgan las cosas y que salgan los proyectos adelante tiene que ver mucho con convencer a las personas que son responsables de que esto ocurra. Y esto, por ejemplo, está vinculado también con el hecho de que cuando estás haciendo la tesis toca lidiar con la burocracia, y cuando estás emprendiendo también toca lidiar con la burocracia. Es algo que cada vez es más fácil, afortunadamente, con la digitalización, pero sigue estando ahí y sigue habiendo plazos que son larguísimos para alguien que tiene un proyecto pequeño, que está empezando y que quiere ir muy ágil y que, sin embargo, hay que respetar. Esto es así, hay que saber lidiar con ello. Y hay unas cuantas más que están ahí en esa diapositiva, no me quiero enrollar en esto, simplemente transmitiros el mensaje de que la ciencia y el emprendimiento social no solo son compatibles, sino que creo que se necesitan y se complementan y ayudan a que el impacto a nivel de rentabilidad y a nivel de KPIs sociales se multiplique.